vídeo para aprender a crear nuestros propios embellecedores, nuestros propios adornos para scrapbooking. Vale decir que esta técnica servirá también para proyectos de mix media y ya os anuncio por adelantado que necesitaremos muy pocos materiales, que siempre me decís que son muy caros los productos de scrap. Así que he hecho expresamente este vídeo para que veáis que se pueden conseguir embellecedores y complementos para nuestros proyectos con muy poco dinero. Para realizar esta técnica necesitaremos cualquier sello que tengáis, ya sea de motivos más concretos, un sello de fondos, ya veis, podéis utilizar sellos de caucho, también sellos acrílicos, cualquier sello que os guste para realizar un proyecto. También podemos utilizar carpetas de embossing, si es que disponéis de una Big Shot o de una máquina similar. También necesitaremos papel higiénico, que supongo que en todas las casas encontraremos, y un recipiente con agua. Para acabar nos ayudaremos de un pincel, que si es con la punta redondeada mejor que mejor, pero si no tenéis tampoco pasa nada, cogéis uno plano y lo podéis utilizar igualmente. Vamos a crear una especie de debossing, una especie de texturas para aplicar a nuestros proyectos y ya veréis que es súper fácil y ya veis que muy económico. Vamos a empezar, por ejemplo, con un sello. Voy a coger este elefante y se trata de coger nuestro sello, lo ponemos así que lo veamos y necesitaremos 8 capas de papel higiénico. Lo que os recomiendo es que las cortéis antes de empezar porque cuando lleváis 3 no sabéis si lleváis 3 o 4 o 5 o cuántas os faltan. Entonces de esta manera pues tenemos seguro que ponemos 8 porque las ponemos todas y listos. 6, 7 y 8. Este papel me parece que es de 2 capas y no las voy a separar ni nada. Entonces cogemos la primera capa, la ponemos sobre nuestro sello y con el pincel humedecido en agua vamos presionando sobre el sello de manera que el papel se meta por todos los huecos del sello. Ya veis que voy dando toquecitos, no arrastro el pincel porque entonces correríamos el riesgo de romper el papel. Voy dando pequeños toques. La primera capa es muy importante que os fijéis mucho en los detalles, en que queda bien hundido el papel y se mete por todas las ranuras, porque mientras más cuidemos esta primera capa, más detalle tendrá nuestro resultado. Y la primera capa nos tiene que quedar más o menos una cosa así. Ya veis que prácticamente el sello se sigue viendo. Entonces cuando tenemos una capa puesta vamos a poner otro trozo de papel. Presionamos un poquito para que absorba el exceso de agua y volvemos a hacer lo mismo. Y así vamos haciendo hasta que completemos las 8 capas de papel. Cuando hemos repetido el procedimiento en las 8 capas, que yo digo en esta ocasión quiero aprovechar la silueta. Si quisierais hacer una especie de marco, tendríais que humedecer el resto del papel para que os quede toda la figura humedecida, así como en un marco. Entonces, cuando ya hemos acabado, con mucho cuidado separamos el papel del sello y veis que nos ha quedado
perfectamente el relieve del sello. Ahora simplemente hay que dejarlo secar. Sí que podéis ponerlo encima del radiador, pero no hasta que seque completamente porque entonces se os curvaría el papel. Que no pasa nada, que luego le ponéis un libro encima y se os aplanaría, pero bueno, que sepáis que si lo dejáis en el radiador se os curvará el papel. Vamos a hacer el ejemplo con las carpetas de embossing. Como lo que hace esto en realidad es un debossing, o sea, es lo contrario del embossing, las partes que quedan normalmente para arriba quedan para hundidas, entonces lo que yo recomiendo es coger la parte sobresaliente de la carpeta. ¿Sabéis? Si normalmente esto es lo que está hundido, pues coger lo que está salido. Que podéis coger la opción que más os guste. Entonces elegís una zona de la carpeta que os guste o cogéis más trozos de papel y los vais pegando, depende de lo grande que lo queráis, los vais poniendo unos al lado de los otros. Yo en este caso voy a elegir una parte del diseño que me gusta y lo mismo, vamos dando pequeños toques para que se salga el aire, quede marcado el dibujo. No es una técnica difícil, pero hay que tener un poco de paciencia. Y lo mismo, ya tenemos las 8 capas y con mucho cuidado separamos el papel de la carpeta. Y tenemos los engranajes perfectamente marcados. ¿Veis qué bonito? Esto nos servirá para crear diferentes tipos de embellecedores porque podremos recortar un fragmento o utilizarlo tal cual así para embellecer alguna foto, para decorar algún canvas o algún proyecto de Mixed Media, la portada de algún álbum. Es que incluso se me ocurre hacer algún tipo de charm, algún colgante para decorar. O sea que ya veis que con estos pocos materiales tenemos infinidad de posibilidades. Voy a dejarlo también secar y voy a preparar algunos más para daros otros ejemplos. Otra cosa que se me ocurre probar es entintar la misma carpeta de embossing antes de colocarle el papel. Entonces preparo el papel y me pongo uno aquí ahora, veréis para qué. Vale, le voy a dar un poco de color utilizando los pads de tinta y a ver qué saldrá, porque la verdad es que esto se me acaba de ocurrir y lo estoy probando en vivo y en directo. Le pongo diferentes colores para obtener matices en los tonos. Ya veis que solo estoy entintando la parte que sobresale y vamos a ver qué queda de todo esto. Voy a retirar un poquitín el exceso porque me da miedo que se me esparza mucho con el agua. Entonces utilizo un papel para quitar el exceso de tinta. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento parece que pinta bien. Vamos a ver al final con qué nos encontramos. Bueno, pues ya están las 8 capas. Y a ver qué sorpresa nos depara este experimento. Lo retiramos con cuidado. Y por lo menos a mí me encanta. Me parece súper bonito cómo ha quedado. Vamos a ver cuando se seque qué nos encontramos. Vale, pues fijaros cómo han quedado una vez secos.
La verdad es que es súper bonito, es fabuloso este nuevo invento. Ha quedado el relieve perfectamente marcado. He hecho varias pruebas, aquí he hecho los engranajes con tintas Distress con tonos marrones, que bueno, ya veis en lo que ha resultado, pero bueno, aún así me gusta muchísimo cómo ha quedado. El que más me gusta es este, definitivamente, que lo emplearé, yo creo que lo emplearé directamente así, distressaré un poco los bordes, los entintaré con tintas Distress y lo pondré sobre una tarjeta. Ahora hay varias opciones, podéis pintarlos tal cual los tenéis. Este, por ejemplo, que ya está entintado, lo podríamos dejar así, o le podríamos dar una capa de gel medium mate o gloss, depende de lo que nos guste. Aquí tengo uno mate, que le voy a dar una capa. Y encima aún podría aplicarle otra clase de tintas o lo que me apeteciera. Ya veis que no se pierde el relieve. Y ya vais a ver que una vez seco el color continúa manteniéndose. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo le podríamos dar una capa de queso para luego poder aplicarle, por ejemplo, un combinado de tintas Distress Stain. Bueno, ahí ya sí que entran los materiales de los que dispongáis. También lo podéis pintar con pinturas acrílicas, con pinturas con acabado metalizado, con lo que tengáis por casa. Este de aquí me servirá para explicaros que si el sello tiene muchísimos detalles tampoco se van a ver. Por ejemplo, este es este de aquí. Y si os fijáis, la palabra pues no ha quedado muy definida, ha quedado una cosa un poco rara. Voy a aprovechar este que no me ha quedado tal como esperaba para hacer una prueba con las Distress Stain, a ver qué pasa. Voy a hacer una combinación de 3 colores y a ver con este papel tan absorbente qué es lo que pasa. ¿Veis? No es una forma viable de entintarlos porque directamente se ha comido la tinta. He puesto bastante cantidad y prácticamente no se ha teñido la superficie que me interesaba. O sea, donde ha caído el papel se ha absorbido toda la tinta que ha cogido y no se me ha acabado de entintar, con lo cual gastaría demasiada tinta para utilizar esta técnica. Así que mejor si le ponemos un medio que nos permita que las tintas se corran con más facilidad. O si no, también estaría la opción, a ver qué pasa, de las tintas en spray. Como las Dilutions o estas del Perfect Pearls. Vamos a ver qué pasaría. Sí que nos ha quedado una textura que la podemos utilizar. De hecho, no pienso desechar este papel. Y bueno, este es el efecto que queda con las tintas en spray. La verdad es que es mucho más viable que las tintas Distress Stain. En este caso, las Distress Stain no quedan bien, no queda bien resuelto el teñido. También podríamos elaborar diferentes elementos decorativos recortando la forma que nos interese y pintándola pues según sea nuestro estilo o según le vaya mejor al proyecto que estemos realizando en un momento determinado. Voy a aplicarle a este una pintura metalizada, así directamente, a ver qué pasa. Bueno, pues tendríamos un efecto metalizado bien interesante. Y si le quisiéramos dar un poco más de
de dramatismo, podríamos darle un toque con una tinta distress más oscura. Para conseguir otro tipo de efecto. Incluso puede servirnos en un momento dado, si tenemos algún tipo de soporte para crear algún colgante, nos puede servir perfectamente para crearlo. Vamos a combinar dos colores. Podemos entintar los bordes. Y ya veis qué embellecedor más original. Faltaría sellarlo con algún medio transparente o gloss, como vosotros prefiráis. Y bueno, ya veis el montón de salidas que tiene esta nueva técnica que os he enseñado hoy. Bueno, en este momento creo que notaréis que me ha encantado este sistema, que tengo ganas de seguir con mis inventos, así que me quedo por aquí experimentando y a vosotros os digo que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!